laboral, por ejemplo, trasladarlo a lo penal o a lo civil, tampoco, y ni siquiera de turno, tampoco de un turno a otro, porque lo que se quiere evitar con con la inamovilidad en cuanto a la sede, lo que significa que no pueden ser trasladados, lo que se quiere evitar es que se manipule respecto del juez que entiende en determinados juicios. Claro. Es decir, un juez tiene un caso complicado y se lo quiere sacar porque es un juez muy estricto, es un juez insobornable, bueno, se lo quiere sacar y entonces se lo traslada. Pero el traslado puede ser de un turno a otro, lo que significaría cambiarse de oficina, de una oficina a ir a otra, o a lo mejor ni cambiar la oficina, de cambiarle el rótulo para que cambie de turno. Pero lo que se quiere evitar es eso, que se manipulen los jueces que entienden en casos. Los casos tienen que ser aleatorios, no se tienen que direccionar los casos, los juicios respecto de tales o cuales magistrados. Bueno, y el grado se refiere ¿a qué se refiere el grado? Primera instancia, apelación. ¿A qué no? A que no pueden ser, ahí está en azul. Ascendidos, a camarista, por ejemplo. Ascendidos. Bueno, los magistrados tienen en principio una inamovilidad temporal por los 5 años por los cuales fueron designados. En primer lugar, temporal, los 5 años de su designación, pero después pueden obtener la inamovilidad permanente. Bueno, este cuadro, ahí tienen ustedes primero el nombramiento de un juez o de un miembro de un tribunal por 5 años, y ahí tiene inamovilidad temporal por ese primer periodo. Sí. Después, la primera confirmación. Esto era algo teórico. A los 10 años se le confirma y tiene un segundo periodo de 5 años en que también hay inamovilidad temporal. Si al magistrado se le vuelve a confirmar una segunda confirmación, ya adquiere la inamovilidad definitiva o permanente, es decir, ya hasta los 75 años también, ¿verdad? Como los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, una consulta. Si en el primer periodo el juez es nombrado en tal turno, tal, y en el segundo periodo no es confirmado en ese turno, pero fue nombrado en otro turno, ¿tiene también inamovilidad en la segunda confirmación? Sí, incluso se presenta, esto es, en primer lugar, lo que en la práctica ha ocurrido, que la primera confirmación no se da a los 5 años. Sí. Siempre se ha pasado, era 6 o 7 años, lo mismo la segunda confirmación, también a veces excede los 5 años, Sí. Después recién viene la segunda confirmación. Pero incluso puede ser que un magistrado aquí es nombrado como juez de primera instancia, claro, por 5 años. Claro. Y al cumplir ese plazo, se lo nombra como miembro de un tribunal de apelación. Claro. Se lo asciende. Como miembro del tribunal de apelación. Ya va a ser, eso se considera como primera confirmación. Y si luego es confirmado
otra vez como miembro de un tribunal de apelación, Ahí ya. adquiere su inamovilidad permanente. Correcto. Gracias. Hasta los 75 años. Entonces, en el segundo periodo sí se puede cambiar de cargo, sede y grado. Sí, puede suceder eso, ¿verdad? De que sea, por ejemplo, en el primer periodo, sea un juez de primera instancia en lo civil y comercial, después se lo nombre como juez de primera instancia en lo laboral, después ascienda a un tribunal de apelación. Lo que tiene que haber son, o sea, un nombramiento, y después ya se considera, ese otro nombramiento se considera como primera confirmación, y luego el ascenso al tribunal de apelación va a ser la segunda confirmación, y con eso ya tiene inamovilidad permanente. Bueno, hubo casos en los cuales en los primeros tiempos en que era nombrado un juez, se lo nombra y tiene un nombramiento de 5 años. Y hubo casos en que antes de cumplir los 5 años ya era, por ejemplo, ascendido a un tribunal de apelación. Sucedió eso. Se tiene que contar, ahí se creaba el problema, porque lo que se pretendía era que se tratara de un magistrado con 10 años de experiencia para que adquiera la inamovilidad permanente. Bueno, pero en los últimos tiempos la Corte ya exige, y el Consejo de la Magistratura, que se cumpla el periodo. Si se le nombra por 5 años, tiene que estar 5 años en el cargo. Y ahí recién puede concursar para otro cargo, para ascender también. Bueno, el enjuiciamiento, vamos a ver, al hablar del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ahí vamos, al hablar de ese órgano, vamos en la próxima clase posiblemente Tribunal de Cuentas. Bueno, esto es también lo que tendrían que revisar después en el claro, los distintos tipos de tribunales de apelación que existen. Están también ahí los tribunales electorales, los juzgados, los distintos tipos de juzgados que existen. Entre paréntesis están los juzgados de la justicia letrada, que ya han desaparecieron. Ya sí, desaparecieron. Están todavía liquidando, pero ya es un juzgado de primera instancia que tiene expediente de la justicia letrada, pero ya desaparecieron. Bueno, y las circunscripciones judiciales. Sí, ahí no figuraban los juzgados penales adolescentes. No figuraban los juzgados penales adolescentes. O sea, dentro de esa categoría ya tiene que ser. Juzgado de primera instancia, de la niñez y la adolescencia. Hay diferencia entre según la materia. Hay juzgados de primera instancia, niñez y adolescencia, que es la parte civil, y hay juzgados de primera instancia de la parte penal. Juzgado penal, capaz ahí entra. Juzgado penal de la adolescencia.
Habría que incluir también y especificar la materia de la civil y penal respecto de niñez. Penal es respecto de adolescencia, ¿verdad? Bueno, y las circunscripciones judiciales, hoy ya cada departamento es una circunscripción judicial independiente. Y lo último, la Constitución establece que se puede crear una policía judicial dependiente, dice, la Constitución dice, se puede crear. Esta policía judicial no existe actualmente. No. Y dice que tiene que, la define, ¿verdad?, como dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. Bueno, está ese problema, realmente se podría considerar como un error de la Constitución, porque se establece la posibilidad de crear la policía judicial, pero como dependiente del Poder Judicial, pero sin embargo tiene que actuar con el Ministerio Público, que son dos, Poder Judicial y Ministerio Público son dos órganos distintos. Diferentes. Bueno, esta policía judicial, ¿qué diferencia tiene con la Policía Nacional? ¿Qué tipo de policía tiene que ser esta policía judicial? Responde directamente al Poder Judicial De investigación sería. o sea, y trabaja y reporta directamente al Ministerio Público. Bueno, sí, pero... O sea, perdón, pero reporta al Poder Judicial. el carácter, la Policía Nacional es una policía preventiva, una policía que lo que busca es mantener el orden público, evitar la comisión de hechos punibles, actúa para mantener el orden público y para evitar la comisión de hechos punibles. O sea que la policía judicial no tiene facultad de aprender o detener gente, por ejemplo. A veces puede tener también esa facultad, no estaría en eso la diferencia principal, sino que se trata de una policía de investigación, esto que es lo que dijo, es una policía científica, una policía que actúa después de la comisión de los hechos punibles para determinar quiénes son los autores de esos hechos punibles, pero actúa después. Y también suelen ser, hay disposiciones en el Código Procesal Penal, hay algunas disposiciones más respecto de las características de esta policía. Es una policía científica, civil, es una policía de investigación que realiza su tarea después de la comisión de los hechos punibles. Bueno, no sé si hay alguna aclaración, alguna pregunta sobre esto. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí, entonces con eso terminamos lo de Poder Judicial.